Poesía y qué. Poetry. So what. Y ahora en árabe. Arabish. Guamada. Bueno, pues sí, eso va. Vamos a ver. Entonces, realmente lo que yo les puedo decir lo van a encontrar en cuanto a la parte histórica de esa evolución de pre-vanguardia, vanguardia, posvanguardia y el siglo XXI donde estamos. Les recomiendo un libro gratuito que hay en internet de Rafael Cózar, que traza la historia, se llama Poesía e Imagen, Poesía Visual y otras formas literarias desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XX. Un libro gratuito y, bueno, está muy bien. Yo no les puedo decir mucho más de lo que hay ahí. Pueden ver mi página web, dionisio.com, me pueden ver en Facebook también, podemos intercambiar, y mi dirección de correo electrónico dionisio.canas@telefónica.net. Les recomiendo este DVD, que es Dada Cinema, del Centre Pompidou, del 2005. Por esto le digo porque es un poco la base y el origen de algunas cosas que voy a presentar aquí. Yo, como preocupado por la teoría de lo que es la poesía, he publicado 3 libros. Uno que es Poesía y Perfección, un libro publicado por el periódico hace ya mucho tiempo. Otro que es El Poeta y la Ciudad, publicado por Cátedra, los poetas hispanos en Nueva York. Ahora va a salir dentro de unos meses un nuevo libro en Cátedra, no mío, pero es la historia de la poesía española en Nueva York, que puede ser muy interesante. Y bueno, y finalmente, estos son los 3 libros que he escrito de teoría. El último, con Carlos González Cardón, puede un computador escribir un poema de amor, tecnoromanticismo y poesía electrónica. En estos 3 libros está reunido un poco lo que yo pienso sobre la poesía, pero en principio voy a tratar de abarcar muchísimo, por eso el título de esta conferencia realmente era Poesía en expansión, y es un concepto que he tomado prestado de un artista alemán, Joseph Beuys, que habla del arte de expansión, y es la visión que yo les quiero dar. Luego representaré una parte de mi trabajo en línea con esta idea de la poesía en expansión. Es como que desde el siglo XIX, desde Mallarmé, vamos a decir, o de Rimbaud, Mallarmé, Lautréamont, pero definitivamente desde Mallarmé, la poesía empieza a expandirse, pasando por supuesto, el Big Bang. O sea que yo, mi guión, para seguir, ya que se ha hablado de la liebre, mi guión es el siguiente, de poesía en expansión, el Big Bang, o sea, primero esos predecesores de Francia, pues, como desde UDD de Mallarmé, que es 1897, donde se manifiesta, es obvio y está en todas las historias de la literatura, ese inicio de la expansión, vamos a decir. Pero el Big Bang, que yo le llamo, es realmente sucede durante la vanguardia, ¿verdad? Que son las 3 primeras décadas del siglo XX. Le hablaré un poco de la relación de poesía y artes visuales, luego la poesía objeto, ya entonces aquí pasado ese primer proceso, vamos a decir, el siglo XIX, Mallarmé, Apollinaire, etc., las vanguardias con el cubismo, el dadaísmo, el futurismo, el surrealismo, pero para mí sobre todo fue muy importante el dadaísmo en cuanto a la relación con mi trabajo. Viene un proceso de expansión que se altera de alguna forma o se paraliza con la Segunda Guerra Mundial, nosotros con esta guerra civil. Pues, todos los que conocen la historia de la poesía española y hispanoamericana pues también saben que vivimos paralelo a ese movimiento europeo
de expansión y de explosión de las vanguardias en la poesía. Tuvimos Ovidor, tuvimos el ultraísmo, todos estos movimientos que eran paralelos a ese boom de la vanguardia, que es muy interesante porque se está hablando mucho de Europa en este momento, y yo creo que precisamente en esos 30 años de las primeras vanguardias, cuando se creó un concepto del ser humano, del hombre y la mujer europeo diferente a lo que se conocía. O sea, en ese momento París, que era el centro, ¿verdad? Hubo algo que unificó, las vanguardias unificaron todas las tradiciones literarias de Europa. O sea, y eso es muy interesante, porque no solamente se unificó de alguna forma o llegaron a estar muy cerca todas las tradiciones europeas, sino que también se creó un tipo de ser humano y de artista diferente, de algún modo, ¿no? Y eso es interesante, que yo no voy a explorar demasiado, pero vaya, que es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Que hemos estado unidos antes de la Unión Europea, a través de la creatividad. Finalmente, pues, bueno, en España, después de la Segunda Guerra Mundial y en el mundo euroamericano, vamos a decir, hay unas segundas vanguardias, hay pre-vanguardia, vanguardias y por-vanguardias. En España todo el mundo lo conoce bastante bien, el postismo, el grupo ZAG, fueron los que más hicieron con esas nuevas vanguardias, ya a partir del año 45, pero sobre todo en los años 60, cuando realmente en España se materializa esa nueva oleada de vanguardias. Y finalmente ahora estamos en el punto que es la poesía electrónica, pero que hay una continuidad muy directa con las vanguardias, con todo el movimiento de la segunda mitad del siglo XX, de la poesía visual en Brasil, en Europa en general. Ya voy a leer algunas cosas sobre la cuestión de la poesía electrónica, pues van a ver esa conexión. Pero en fin, para mí es como una galaxia de cambios. En efecto, hay un gran poema que se llama Galaxia. Es una galaxia de cambios dentro de la poesía que estamos todavía en ello. Realmente, en este momento, estamos todavía en esa especie de expansión de lo poético, ¿no? Y del mundo poético en el cual estamos unidos, por lo menos América y Europa, y luego pues también tenemos cierta deuda con el mundo oriental, y con el mundo árabe es una cuestión que estoy explorando ahora. Después de esto, pues le hablaré un poco de mi trabajo, la parte de poesía verbal, que ya Ernesto ha leído un poema ahí. Es el último libro que he publicado, se llama Lugar, que es una antología publicada en Interior. Luego de la poesía que yo llamo relacional, o sea, acciones, performance, instalaciones que he realizado yo solo con diferentes artistas españoles y de Estados Unidos, que ese tipo de trabajo de performance yo lo empecé en el año 87 en Nueva York, con un grupo que se llamaba Stubenbank, especialmente, ¿no? Pero que he continuado. Eso se ha expandido también en la poesía participativa, que es un taller que yo hago, que se llama El Gran Poema de Nadie, del cual también quiero mostrar algo. Yo creo que el guión estaba ya por aquí. Bueno, se me había olvidado entre vanguardias y no vanguardias. Claro, 1909-2009 tenía un sentido porque fue los 100 años del futurismo, ¿no? Del primer manifiesto futurista, ¿no? O sea, pues, lo que pasa es que ahora están más de moda que estos señores que están aquí, que es como muy precursor. Poesía de fotografía, que esto ya lo veremos. Este es un librito que yo les recomiendo a aquellos que están relacionados, que quieren estudiar un poco la relación entre imagen, cine y poesía, que está muy bien publicado en Imperio. Y bueno, de esto pues vamos a hablar un poquito también de los happenings, las acciones y performance. Yo me considero parte de ese movimiento, pero ya a partir de los años 80, ¿verdad? Como saben, en Europa y en Estados Unidos, con Fluxus y con muchos de estos grupos, todo esto tuvo mucha importancia para la expansión, esa expansión de la que estoy hablando
de la poesía. Y bueno, luego vamos a llegar a esta cuestión, que es el objeto como poesía, o la poesía como objeto, ¿no? Vamos a hacer, y este es un pequeño poema que no me gusta mucho, pero bueno, este es un poema visual de un manchego que tiene su interés, sobre todo el de amor. Es una antología que les recomiendo. Dentro de las varias antologías se está haciendo otra nueva, ¿no? Poesía visual, antología incompleta. Está también el catálogo de Sarmiento, que hizo una exposición de poesía experimental española en el Instituto Cervantes, que es un catálogo muy importante porque desde el punto de vista histórico es lo mejor que hay, que no lo tengo aquí, y esto más bien la poesía manchega, y aquí es donde vamos a llegar al final. Leo algunas cositas. El poeta es una mirada en el fluir del mundo. Yo quería hablar de las ideas generales primero. El poeta es una mirada en el fluir del mundo. Su mirada es una lectura de lo real y de lo irreal, de lo visible y de lo invisible, del ruido y del silencio del mundo, de la música de las galaxias y de la respiración de un obrero en un amanecer incierto. Dentro de lo real se encuentra la lengua escrita como una cosa, la lengua hablada, las artes visuales, las artes sonoras y el mundo con la vida en su centro. Todo lo que se ve y se oye es real por el mero hecho de ser visible y audible. Pero lo irreal, lo imaginario, lo invisible y callado también son parte de la mirada del poeta. El silencio es igualmente música, es la música del vacío, la canción del ausente. Esto es lo que yo le digo a mi liebre muerta. El poema es una mirada que se detiene momentáneamente en el fluir del mundo. El poema nace a veces de la contemplación de un objeto concreto e igualmente puede nacer de un hueco, de un vacío, de un silencio. Este hueco, este vacío, este silencio no es la nada que ya sabemos que no existe, sino una sensación de desconexión de las cosas del mundo que a veces precede a la aparición de una idea, de un poema, de un objeto artístico que vuelven a reconectar las cosas de una manera sorprendentemente nueva. Para mí eso es una idea muy fundamental en cuanto a mi concepto de inspiración. En mi caso, por lo menos, yo veo que es cuando estoy desconectado con el mundo, la poesía es la que me ayuda a reconectar. Y es ese vacío, no vacío, sino esa desconexión la que provoca en mí pues, el motor de la creación. Una vez que de ese vacío originario, de ese silencio, emerge una obra, por abstracta y racional que sea, entra en el reino de lo real. Por lo tanto, la irrealidad no existe como tal, sino como principio de desconexión a partir del cual se inicia una obra. La tarea del poeta, parece una lección, pero es lo que yo soy. La tarea del poeta, pues, es la de estar siempre preparado para aceptar las palabras, vengan de donde vengan y de quien vengan. Es un error establecer una jerarquía de valores respecto a las palabras según aparecen en la experiencia cotidiana en el momento inicial de la escritura poética. Solo cuando se hace una primera lectura crítica debe empezar el proceso de divulgación lingüística. En sus inicios, el poeta acepta con humildad cualquier palabra, cualquier lenguaje, cualquier imagen que le venga de su estar alerta en el mundo que le rodea, o de esos estados de sueño y de ensoñación que a veces nos acercan a otro tipo de realidades. Tendría que explicar mucho algunos conceptos, que no voy a estar con el de sueño y ensoñación, que para mí está relacionado con María Zambrano, etc., pero estoy dándoles un resumen.
Una de las primeras reglas para ser poeta es despojarse de todo prejuicio respecto a la jerarquía del lenguaje poético. No se trata de un todo vale pasivo y estúpido, sino de un todo es valioso para un primer movimiento en la escritura. A este le vamos a llamar el momento de la aceptación del habla del mundo. Todas estas pequeñas frases conllevan un trabajo de 30 años. Cuando yo digo, le vamos a llamar el momento de la aceptación del habla del mundo, fue mi primer trabajo, que está basado en poesía y percepción en la fenomenología de Marcel Merleau-Ponty y la fenomenología de la percepción, etcétera, etcétera. Creo que esto es como una decantación de todo un trabajo, ¿no? El habla del mundo, la prosa del mundo, las expresiones que son tan importantes en la teoría de la poesía en expansión. El poeta verdadero no debe preocuparse del estilo ni del soporte en el que se puede expresar su poesía. El problema del estilo concierne a críticos y a historiadores. El soporte para su poesía es tradicionalmente la página impresa, pero en verdad no hay por qué limitarse a ese soporte. La fotografía, el cine, el vídeo, las artes visuales en general, la performance, las acciones, la radio, las instalaciones, el espacio virtual de Internet, el teléfono móvil y los soportes digitales en general son algunas de las posibilidades de la poesía actual. O sea que en esa expansión, desde luego desde que se crea Internet, se crean los ordenadores portátiles, aparecen otros soportes, que la historia es muy larga, ya por ejemplo en nuestro libro fue un ordenador de amor, desde los años 50 ya se estaba experimentando con poesía en los ordenadores, ¿verdad? El único deber del poeta es de ser plenamente del tiempo que le ha tocado vivir. Siendo fiel a su tiempo, es posible que se adelante a las voces de la poesía que vendrán más tarde. Pero esto no ocurre siempre por voluntad propia, sino porque a veces la poesía que se hace en el tiempo que le ha tocado vivir está más atenta a otros asuntos, como puede ser la aceptación por parte del lector o de la crítica dominante. La poesía y las artes visuales occidentales del siglo XX giran alrededor de un eje móvil, el eje de lo real tal y como se manifiesta en cada época. El sucesivo estar de lo real en el mundo es el referente del que se aleja o se acerca, lo modifica o lo recicla la poesía y el arte. No hay ninguna obra uniforme en cuanto a su relación con lo real, porque lo real en sí no es tampoco uniforme. No hay ninguna obra estable en su totalidad, sino una fidelidad temporal a un estilo. Tendría que explicar mucho sobre estas cuestiones del estilo, ¿no? Pero es que realmente el estilo es una jodienda, la verdad, porque es que muchos de los poetas se crean un estilo y un personaje y toda la puñetera vida van a ser ese estilo y ese personaje, ¿verdad? Y en arte no les digo ya. Y realmente, para mí, un poeta auténtico, un artista auténtico, que se pega un estilo, deja de ser artista, se convierte en un imitador de sí mismo. Porque la vida te dice que puedes expresar las cosas de miles de maneras y el tiempo en el que vives te hace cambiar de estilo, vamos a decir, ¿no? Eso, no hay ninguna obra estable en su totalidad, sino una fidelidad temporal a un estilo. En cuanto a su relación con la vida, porque la vida en sí no es tampoco uniforme. Lo real, la vida, la poesía, el arte y la obra son una misma cosa en movimiento constante. Esa expansión de la que estoy hablando a nivel teórico, pero hay que evitarlo. El poeta es un artista y el artista es un poeta. Y ambos se enfrentan a la presencia de lo real como el único horizonte de toda la existencia, ya sea la existencia de los objetos artísticos, de la escritura, como la existencia de sus hacedores y del mundo que los rodea. Dentro de este intercambio sin límite del poeta-artista, lo real y lo irreal, se ha movido todo el arte y toda la poesía del siglo XX. Y les voy a hacer una pequeña cita, no, como digo, estoy evitando toda la parafernalia teórica de citas, pero esta sí me parece importante. Así se fue manifestando en el lenguaje
de artistas y poetas una tensión positiva que Mario Perniola, en un librito que se llama El arte y su sombra, dice lo siguiente, lo ha resumido muy bien. En la aventura artística de Occidente se pueden individualizar dos tendencias opuestas, una dirigida hacia la celebración de la apariencia, la otra orientada hacia la experiencia de la realidad. No obstante, no estamos de acuerdo con Perniola cuando dice que apariencia y experiencia son términos opuestos. Pero bueno, la cita en sí, vaya, me parece que es muy significativa de esta especie de conflicto que puede haber, vamos a decir, en los escritores y los artistas. O sea, para mí no son opuestos estos términos, sino que vemos la interacción, en todo caso la tensión, el diálogo entre estas dos tendencias como el mayor logro de la estética del siglo XX, apariencia y experiencia, lo metafísico, lo real, lo abstracto, lo figurativo, lo concreto, pues lo visionario, etc. Con Marcel Duchamp y las vanguardias históricas comenzó el utópico y monumental proyecto de insertar la vida en el arte y la poesía, no haciendo un arte y una poesía que imitaran el mundo, sino convirtiendo el arte y la poesía en objetos que son reales en cuanto a la relación con la vida y también en la presentación de objetos cotidianos del lenguaje coloquial como parte del discurso artístico poético. En esto habría que hablar del collage, o sea, ya de 1912, pero sí, los futuristas, los dadaístas sobre todo, cuando ya se crea todo el concepto de collage en arte, paralelamente se está creando en la poesía, ¿no? Yo voy a presentar mi trabajo, el gran poema de nadie, que trabajo en el collage. Y realmente en poesía, un libro como el de Juan Ramón Jiménez, poeta de Nueva York, que es de 1918, ya hace ese tipo de collage, o sea, la pintura, o sea, había habido una relación de arte y poesía que nos ha explotado, nos ha estudiado muy bien, ¿verdad? Pero antes de eso hay un poeta brasileño, Suor Andrade, que es un poeta romántico, tiene un libro que se llama Huesa, que es un libro romántico, pero que hay una zona de ese libro que ocurre que estuvo por Nueva York, que se llama O Inferno de Wall Street. El infierno de Wall Street, él no le puso ese título, claro, hoy sí se lo pondría, ¿no? Se lo pusieron poetas de otras generaciones en Brasil, ¿no? Pero de ahí, este poeta brasileño recogía frases de anuncios de la calle y los mete en ese fragmento de un libro que es romántico, que es la historia de un niño indio que va a visitar toda América, etc. Y de repente aparecen esos fragmentos, pero copiados directamente de anuncios, de letreros, que es lo que hace Juan Ramón Jiménez ya en el siglo XX, ¿verdad? O sea que todo esto del collage vanguardista yo creo que es muy importante llevarlo a ver de qué manera ha influido en la poesía, ¿no? La liberación del arte y de la poesía se la debemos a la vanguardia porque al crear lo que Octavio Paz llamó la tradición de la modernidad, esta línea del quehacer artístico y poético evolucionaba ya definitivamente paralela a lo que podríamos llamar la tradición de la tradición. Ustedes saben que en España hay mucha tradición de la tradición, especialmente en la poesía. En cualquiera de los, especialmente ahora, en cualquiera de los casos, el centro y referente principal es siempre lo real, la realidad vista como un todo del cual el artista o el poeta selecciona una parte, o los primeros planos de la fotografía del cine, para acercarse o alejarse de ella, para presentarla o representarla, para hacer que esta parte de la realidad, seleccionada por el artista o por el poeta, se convierta en pura aparición en sí o en emisora de símbolos y de significados que el espectador y el lector desconocían, para sacarle ese potencial abstracto que posee toda realidad. Si se piensa en el cubismo, en el origen de la obra de un pintor como Pierre Mondrian, nos damos cuenta
de que en ambos casos parten de lo real tal y como aparece en la naturaleza. El caso de Mondrian es el más conocido porque él empezó con dibujos de árboles para llegar a esas abstracciones a las que llegó, o sea, a través de dibujitos de árboles, ¿no? Por todo lo que venimos diciendo, no es de extrañar pues, que cuando Mondrian funda en Holanda en 1917 la revista de vanguardia de Stier, su socio principal sea un poeta, Theo van Dostoevsky. No sé lo que estoy tratando de demostrar, pero estoy intentando que vean que esa especie de alejamiento y acercamiento de la realidad es permanente a pesar de todas estas experiencias de la vanguardia, ¿no? Ese movimiento liberador del arte y de la poesía del que estamos hablando no es un producto de ese todo vale superficial con el que se ha intentado ridiculizar la posmodernidad, sino que parte de algo mucho más hondo. El artista y el poeta pueden hacer que todo lo real se convierta en arte o en poesía, porque en verdad todo lo real vale para hacer arte o poesía. Fernando Pessoa, otro de los muy citados, ¿verdad? Pero voy a citar algo que quizás no se conoce tanto. Fernando Pessoa dice, no recuerdo ahora en cuál de sus libros, dice: encuentro un significado más profundo en el aroma del sándalo, en unas viejas latas que yacen en el montón de inmundicias, en una caja de cerillas caída en la cuneta, en dos papeles sucios que un día ventoso ruedan y se persiguen calle abajo, que en las lágrimas humanas. O sea, dice que toda esta especie de basura, encuentra un significado más profundo que en las lágrimas humanas. Y esta definición del poeta es, a mí me parece formidable. La poesía es asombro, admiración como la de un ser caído del cielo en plena conciencia de su caída y atónito ante las cosas. O sea, esto que parece muy abstracto y muy idealista es realmente la idea de que el buen poeta, o sea, decir, buena poeta, es ese ser caído en el sentido de que su atención a lo real es total, o sea, no hay jerarquía, ¿verdad? Como él dice aquí, una lata de... O sea no se trata de qué sé, cómo explicarlo. O sea, ser poeta es una maldición, realmente. O sea, la gente considera que a veces es una jodienda, ¿verdad? Porque francamente tu sensibilidad está expuesta tanto cuando estás en el baño como cuando estás viendo la Mona Lisa. Está expuesta a todo. Y es una desgracia realmente ser poeta. Realmente uno quisiera ser feliz y tranquilo y ver las cosas como lo ve todo el mundo. No sé. Pues este es el poeta. La poesía es asombro, admiración, como la de un ser caído. Esa idea del ser caído, esa sensibilidad del ser caído me parece muy importante. No estoy de acuerdo cuando dice que encuentre un significado más profundo en todo esto, en las latas y todo eso, que en las lágrimas humanas. O sea, porque por ejemplo Man Ray tiene una foto que se llama Las lágrimas de cristal, que me parece una maravilla, y es una vanguardia, ¿verdad? Y luego un filósofo que para mí ha sido fundamental en mi trabajo es Cioran, que tiene un librito del año 37 de lágrimas y de santos, que me parece extraordinario. Bueno, les voy a hacer una cita hablar de una cita que para mí también ha sido fundamental en mi formación y mi sensibilidad, que es de Paul Virilio, una vieja cita de los años 80, en un libro que se llama Estética de la desaparición. Y dice lo siguiente: mirar lo que uno no miraría, escuchar lo que no oiría, estar atento a lo banal, a lo ordinario, a lo infraordinario, negar la jerarquía ideal que va desde lo crucial hasta lo anecdótico, porque no existe lo anecdótico, sino culturas dominantes que nos exilian de nosotros mismos y de los otros. Una pérdida de sentido que no es tan solo una siesta de la conciencia, sino un declive de la existencia.
Para mí esto es fundamental y una cosa es el resultado de que cada poeta saque lo que saque de lo real, ¿verdad? Y de lo banal. El problema es que muchos poetas se quedan solos en lo banal, en lo real, vamos a decir, ¿no? Pero la poesía está en la realidad. Hagamos lo que hagamos también. Y por eso he insistido en estas dos citas, la de Pessoa y en la de Porfirio. A ver, bueno, yo les he hablado de Huesa, el libro este de Sos Andrade. Hay otra cosa así que me parece muy de pasada, que para mí me parece importante en esta expansión de la poesía, que está más relacionada con el arte, pero que es la obra de Augusto Rodin. Rodin, mira, ya aquí viene Rodin aquí a hacer, ¿verdad? Pero Rodin introduce algo que va a ser fundamental luego en el arte del siglo XX, que es lo inacabado. Esa idea de la obra así como sin acabar, ¿no? O sea, Rodin es el primer gran artista del siglo XIX que empieza a hacer piezas que parecen todo así como no está pulido, no está como sin acabar, ¿no? Ese inacabado va a influir luego en poetas como Walt Whitman, por ejemplo, ¿no? O Rimbaud, el mismo Baudelaire ya menos, pero definitivamente, o más bien no, Rimbaud hay esa cosa como dejar cabos sueltos en lo que sea. Insertar lo inacabado en la obra a mí también me parece importante, por lo menos en la poesía. Y finalmente me voy a hacer una cita de Joseph Beuys, que para mí, como digo, ha sido muy importante, en una serie de entrevistas que le hacen en un libro que se reunido esas entrevistas, que el título es Cada hombre, un artista. Y Joseph Beuys, que ya estamos en los años 60, ¿verdad?, dice algo que de alguna forma tiene que ver con Rodin. Dice, para mí, la lengua es el primer tipo de escultura. Eso es como casi resumir toda la historia de la poesía experimental, la poesía visual, la poesía concreta. Para mí, la lengua es el primer tipo de escultura. Se les da forma a las ideas con un medio de expresión. El medio de expresión es el lenguaje. Así que habría que aprender a mirar el pensamiento mismo, que las personas aprendieran a mirarlo como un artista mira su obra. Mirar el lenguaje es pues, todo el fenómeno de la poesía visual, ¿verdad? Es decir, en su forma, o sea, mirar el lenguaje en su forma, en su fuerza, en sus proporciones. Igualmente habría que poner más valor en la forma del sonido, en la cualidad del habla. Y bueno, hasta aquí vamos a decir pues un poco la teoría general y entonces ahora yo creo que esto ya se acabó. Bueno, pues, es un resumen de mi trabajo. Les hablo aquí de la teoría del reciclaje poético, que no les voy a poder hablar porque poco tiempo nos queda. Mis acciones, performance de la poesía participativa, que les voy a señalar, el gran poema de nadie, poesía visual, el collage, economía, fragmento de un poema realmente surrealista, que es un trabajo que hice en el año 73 y que por supuesto nadie me quiso publicar, porque ahora supongo que si lo pusiera diría, mira que listo, ahora aprovechar la ocasión. Pero quería señalarlo para que vieran. Yo creo que esa idea del poeta visionario que tenemos, tan romántica, así, como que tenemos visiones así del futuro, a veces una cosa tan banal como esa. Que yo me pasé como 3 meses cogiendo los suplementos de economía, no sé por qué, pero leía y cogía los títulos, y los pegaba. Pero yo no sabía que iba a ser tan visionario este conjunto de... Y luego los videopoemas, ¿verdad? Que es lo que se esto, me voy de aquí, a ver, todo. Entonces, le enseño algunas cosas de economía, son estos collages que hice en el año 73. Veo pantalla completa, pero no veo nada.
dice? Control L. Ah, perdón, modo de pantalla que ya no veo nada. Bueno, este librito, como digo, lo hice de economía, no se publicó jamás, pero está inédito. Podemos crear los recortes en las páginas de economía. Y entonces lo que hice es mezclar unas fotografías de cuestiones muy cotidianas, que era para mí la microeconomía, de ver las personas que fotografío, y luego estos letreros que son realmente surrealistas. Como ven, el ojo que todo lo ve. Esto es realismo puro, realismo social, porque yo lo sacaba de internet, lo pegaba, y este es un camarero de un vecino nuestro, ¿no? La banca te observa. Realmente yo es que digo que era muy visionario estos periódicos. Muchos solo ven fragmentos individuales, invertir con la mirada. Además de ayudarte a crear tu negocio, queremos verlo crecer. La bolsa danza sobre la salsa latina, la venta mantiene. Todos son como realmente surrealistas. O sea, yo encontré ese punto surrealista en los titulares de la prensa de economía, ¿no? Que es el lugar más remoto donde uno puede pensar que va a encontrar poesía, ¿no? Para mí lo era. Esto son unas fotos. Yo siempre que viajo, pues también trabajo con la fotografía, esto es Santo Domingo, y pues, la microeconomía y la macroeconomía, pero no lo hice con intención como conceptual, como diríamos ahora, ¿no? Pensando en los desastres que un campesino me decía. Hay algunos, Antigonio deprime, yo no sé por qué. En el que la sección de economía se hacía aquello, si era los gastos, me parece que eran los gastos de la Guardia Civil o algo así, era una cosa como... Esto es un empresario de Brasil, donde estuve en Bahía y todo eso, es un empresario que esto me gusta mucho, la metalurgia hemos topado así como si viniera del Quijote, ¿no? Este era un señor elegante. Mira aquí la típica burbuja. O sea, yo no sé cómo se dio cuenta de los economistas ya ahora. Se habla tanto hablar de la burbuja. No, y lo curioso es el surrealismo del lenguaje de la economía para muchos. Para mí lo es. O sea, es que yo no sé cómo la gente entiende lo que está pasando ahora en las noticias. Yo no lo entiendo. La prima de riesgo, no sé qué, yo no sabía ni lo que era el IBEX. Y ahora ya hasta cuando están tomando café los campesinos empiezan a hablar, el IBEX está bajando. Y pero bueno, ¿qué coño te importa el IBEX? Pues eso ya estaba ahí en la... El último es bueno, lo que es bueno hoy no vale para mañana. El consume. Esta es mi hermana en Nueva York, que me encantó. Y hizo pensiones para todos los vascos, no sé lo que querían decir en aquella época. Imagínate si un extraterrestre llegara ahora y leyera la prensa del año 73, pues la de ahora, creo que sí. Esto es real, yo por eso lo guardo, o sea, porque esto estaba en las páginas de economía, creo que del país. De Marbella, si me oye de Marbella, no veo menos, bueno, así como que todo sueña o algo así. Memoria.
lechera asturiana se calienta. Mira, otra la palabra burbuja sale a cada rato. Las tiendas necesitan dependientes fieles. Era un taxista. Todo esto son gente que yo conocía y que vivían fuera de su trabajo. Y nada, bueno, pues este era el libro Economía. Voy entonces ahora le voy a enseñar el trabajo, este y luego un pequeño poema. Este es el trabajo que estoy haciendo hace 10 años. Que se llama El Gran Poema de Nadie. El Gran Poema de Nadie es un taller de poesía participativa, colectiva que hago. Que consiste, bueno, empieza con una frase: con la basura de todos haremos el gran poema de nadie. Lo empecé a hacer en el año 2002 con la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y luego lo he ido haciendo, pues lo he hecho en Nueva York, lo hice en Rabat, lo he hecho en Salamanca, en Madrid, en Toulouse, etc. Y lo que consiste, partiendo de, como han visto por las citas que he hecho de PSOE, todo eso es en grupo de personas, salimos a la calle, no hace falta que tengan preparación de poeta ni nada, y se van buscando palabras en la basura. O sea, realmente, y eso primero hay una interacción con la gente, en la calle la gente empieza a preguntar qué están haciendo, y lo primero es cogiendo palabras para hacer un poema en la basura, claro. Entonces esa interacción es muy interesante, ¿no? De por sí. Luego la gente se sorprende, como en los países árabes, el último lo acabo de hacer en el Cairo hace un mes y pico. Esto, el proyecto ya se anunciará pronto en España. El caso es que en el mundo árabe a veces en Marruecos había muchas sorpresas, ¿no? La gente, pero venía esas mujeres por sus velos, no sé cuánto. Y siempre, cuando lo hice en Barcelona, también frente al Maca, y siempre, cada vez que lo he hecho, ha habido como algo interesante respecto a qué es la poesía, ¿no? Lo que pregunta la gente, ¿no? La gente que participa, los comentarios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que es que cada gran poema de nadie es diferente, cada experiencia es diferente, y de cada experiencia yo he aprendido mucho, realmente. Y es un poema absolutamente colectivo. No le quiero contar toda esta historia porque si no, no acabamos, del origen de esta idea del gran poema de nadie, que no tiene nada que ver con los juegos surrealistas, pues tiene que ver, pero de una forma muy diferente. El resto no es para intelectuales que juegan a hacer poesía en su salón, sino que hay un proceso social muy importante, que por la razón por la que ahora lo he hecho en Egipto, con la comunidad copta cristiana, que es la comunidad más perseguida y la que recoge toda la basura de la ciudad. Y realmente, pues bueno, aquí la historia es bastante larga, es muy interesante. La idea de volar viene poético y de la poesía colectiva viene de muy lejos, como ven aquí, desde la Edad Media, desde los debates poéticos. Pero no se los puedo contar porque si no se me duerme. Tengo que decirlo otra vez. Poesía, ¿y qué? Pero no. Entonces, aquí puedo dar algunos ejemplos cuando presento, hago la introducción de algún tipo ya de colas que se puede parecer a lo que hacemos con el gran poema de nadie. Que viene también de la vanguardia. Estos ya son gente, artistas modernos que trabajan con palabras, con letras, etcétera, que para mí también ha sido importante.
taller-acción. Esto es un tema, un subtema que a mí me interesa mucho, que es el arte de los outsiders. O sea, personas artistas con problemas mentales, ¿verdad? Y un fenómeno curioso es que casi en gran parte del arte de los enfermos mentales y de los outsiders, en la historia que hay, por lo menos documental, del siglo XIX hasta hoy, el lenguaje ocupa un lugar muy importante, ¿no? Este artista, por ejemplo, como ven, es una mezcla de lenguaje, pero bueno, hay muchísimo pero algo pasa ahí que como que les interesa mucho incluir palabras sin que tengan una preparación teórica de estos artistas conceptuales que juegan con el lenguaje. Bueno, esta fue la primera vez que lo hice, que fue en Cuenca, y este era el texto y el gran poema de nadie se hará con la basura de todos, en esta acción paseo y explico un poco en qué consistía. Luego lo hice en Barcelona, y aquí había el resultado de uno de ellos, y aquí ocurrió una cosa pues, muy interesante, que por ejemplo lo hicimos en la calle y aparecieron niños marroquíes que normalmente tienen miedo a la gente allí porque no eran tan niños, medio niños. Y participaron en la creación de este gran poema de nadie. Entonces los organizadores dijeron, qué raro estos niños aquí metidos, tan tranquilos, tan pacíficos. Digo, bueno, es que quizás que no le ofrecéis actividades de este tipo a los pobres niños, ¿no? En cada país ha sido y en cada lugar ha sido una experiencia diferente. Esto fue Toulouse, y luego, bueno, Dios desde Toulouse. Estos son fragmentos de gran poema. Normalmente yo los tiro, los grandes poemas. Me he guardado uno solo y ahora me he traído el de Egipto. Estos son trabajos efímeros que no documento y nada más. El de Toulouse era como gente del mundo de la ciencia, psicólogos, profesores, cada público. Lo he hecho hasta de niños de escuela primaria, como hasta con gente como científicos que están interesados en la poesía. Salió en internet, por ejemplo, si pone el gran poema de nadie, sale al himno recitado por ellos. Ellos se les ocurrió, yo dejo que hagan lo que quieran, leerlo en voz alta, todo, ¿no? Y resultó muy bien, una posibilidad muy surrealista, la verdad, pero resultó muy bien. Este es de Cuenca por segunda vez que lo hice. Este es en Salamanca, en la Facultad de Filosofía, donde se hizo. Y el otro es en Salamanca, otro en Alcázar. Este es creo que sigue siendo Salamanca todo. Pero aquí ven algunos fragmentos de lo que va saliendo, ¿verdad? Generalmente se transcribe, eso sí tengo algunos, el de Nueva York, por ejemplo, lo tengo todo entero. Y es interesante, a veces salen realmente, este es el de Marruecos, el de Rabat, y fue muy bueno. Y aquí pasó una anécdota que bueno, la cuento siempre porque lo hicimos en un mercadillo y bueno, la gente preguntaba ¿esto qué es? Nada, estaba haciendo un poema de una señora con pelo, esto era un vídeo que no voy a enseñar porque claro, no hay tiempo. La señora se fue y 5 minutos, 15 minutos después apareció una palabra y dijo, una palabra para el poema, con su velo y su cosa así toda. Este fue en el País Vasco, aquí ocurrieron también cosas muy interesantes, por ejemplo, esta estrella que ustedes ven abajo, esta estrella fue el origen de que vino la policía y casi nos meten en la cárcel por hacer eso. Y entonces nada, porque claro, para ellos la estrella significaba desde el año 2006, era un símbolo poético, ¿no? Digo político. Un político muy profundo y muy conflictivo, y entonces la policía vino y quería quitar el de aquello. Y yo, claro, mi director, no dijo que nada, y dije, para mí una estrella roja es una estrella roja. O sea,
puede darle más vueltas, o sea, puede ser una estrella de Rusia, de China o de donde sea. Esta es la transición desde Nueva York. Se fue aquí de la BBB. Esto fue parte del trabajo en Nueva York. Aquí también. Como ven, no es pura retórica, como digo, de la basura sacaremos, es real. Esta es la casa encendida donde tengo aquí algunas personas que participaron, salió un poema. Y esto es ahora en Egipto, ¿no? El último, no les puedo enseñar mucho porque me lo tienen prohibido hasta que no le hagamos la presentación oficial de Reina Sofía, que la dan, de todos los que estamos trabajando en este proyecto, que se llama 1812, 2012, una mirada contemporánea, y se trata de la constitución de la PEPA, de la Constitución de Cádiz, y la relación que puede tener con las nuevas democracias árabes, el momento, etcétera, etcétera. Complejo, ya lo sabrán por la prensa, ¿no? Pero yo escogí, pues me escogieron y me fui al barrio de los cristianos coptos de Cairo, que es donde se recoge y se reúne toda la basura del Cairo. Y entonces ahí ha pasado algo, ha pasado yo porque acaba de pasar, hay un vídeo que se va a hacer, que lo están haciendo en el País Vasco, etc. Pasó algo extraordinario, que para mí era el sueño, al fin llegaba a la ciudad de la basura, se llama el barrio, porque ellos recogen toda la basura y la reciclan a mano en sus casas. Entonces, son como casas de 2 pisos y la parte de abajo está llena de basura. Entonces están ahí reciclando a mano la basura. Entonces yo dije, esto es el sueño del gran poema de nadie, llego al fin a mi paraíso, ¿no? Y de tener basura a mano. Y fue todo lo contrario, porque claro, para ellos la basura es dinero, entonces no nos querían dar nada. Era como increíble, porque era, oye, dame ese cartón, no, porque eso lo vendemos. Y era como, tenían que, lo hicimos con un grupo de allí, claro, y nos facilitó un poquito la cosa, pero fue muy paradójico y por eso creo que voy a contar ya, no voy a hacer más experimentos con esto, porque es que nunca lo pasé tan mal, teniendo tanta basura. O sea, así es todo el barrio, un barrio que tiene a lo mejor 200.000 personas, ¿no? Como ven aquí metiendo su basura ahí. Como son cristianos no llevan velo, normalmente hay mucho velo en Cairo en este momento. Esta es una chica copta y tiene menos prejuicios, lleva un tatuaje, es muy interesante, casi todos los cristianos tienen tatuajes de Cristo, no sé si me parecería que era una cosa carcelaria o de moda aquí, y ellos, la chica vasca que fue la que grabó, iba llena de tatuajes y le preguntaba, ¿y eso qué religión es? No es religión, pero es increíble lo que pasa ahí. Bueno, este fue el resultado final que era, tuvieron que escribir porque es que no encontraban nadie que nos diera palabras al final. Bueno, pues. Y ya finalmente les pongo nada más que un pequeño poema de videopoemas. No puedo entrar mucho en toda la tradición de donde vienen estos videopoemas, el cine poético de la vanguardia. Si ya digo, si consiguen este Dada Cinema, van a ver toda esta tradición extraordinaria que ahora hay una explosión de la videopoesía. Les voy a enseñar uno cortito y con eso acabamos. Que parece que no lo siguen hacer. Ah, no, perdón, que no, que quería. Hasta aquí. Le pongo uno nada más. Sigo haciéndolo, voy a hacer uno nuevo, una serie nueva, pero no tengo uno. Le voy a enseñar uno. Economía no, ya está muy bien. Bueno, estos son cortitos y creo que nos va a pasar bien. O si quieren discutimos porque esto.
flor de la berenjena. Ma, di, ma, di, ma, di, ma, di, di, maricón. Con, maricón. Ri, maricón. Bueno, realmente lo que quería explicar sería la flor de la calabaza. Joder, realmente son tres que van por el estilo. Lo interesante que exploraba aquí es que, como ven, por ejemplo, si esto ahora lo paso, si antes lo hubiera pasado en silencio, realmente la imagen es bella, sí, ¿no? En la belleza, en la imagen, etc. Pero enseguida que pones una palabra tan brutal como maricón o joder, se crea ahí una relación extraña entre imagen, o más bien desconexión, o lo que sea, de parte del espectador, ¿no? Y eso es lo que hay videopoemas de todo tipo, experimentales, de figuras abstractas, de todo, ¿no? Pero en esto mi idea era eso, o sea, ver cómo una imagen bella puede ser tan influida por la palabra, que llega un momento dado donde la palabra realmente oscurece totalmente la imagen. Cuando oyes una palabra tan fuerte como joder o maricón, resulta que la imagen se queda en un segundo plano, que así ya ni sabes que estás viendo, ¿no? Y eso fue realmente, como os digo, en el conjunto de... Pues en el menú hay como 40 videopoemas y exploro todas las posibilidades que hay dentro de la relación poesía-imagen. Entonces, bueno, esto era solo un ejemplo. Me ha quedado por hablar y no creo que tenemos mucho más tiempo. Ese reloj que está una hora adelantada. Tenemos que subirnos a cambiarlo, pero está... Sí. ¿Pero a qué hora empezamos? Estamos a las 8:15, así, son las 9:40. En todo caso, si queréis, hablamos, o si me queréis hacer alguna pregunta. ¿Puede un computador escribir un poema de amor, tecnoromanticismo y poesía electrónica? Este libro que he escrito Carlos González Cardón, el último que he trabajado. Y realmente no puedo resumirlo mucho aquí, ¿no? Lo único que les puedo contar es que el fenómeno de la poesía electrónica o e-poetry está en este momento también como parte de esa expansión, de esa poesía en expansión de la que le hablo al principio. Está teniendo bastante éxito en ciertos países. Hay un congreso cada 2 años mundial de poesía electrónica. El último fue en Barcelona, el anterior fue en París y el de este año creo que ya. Sí me gustaría que abordaras un poco cuáles son las características específicas de la poesía en Internet. Quiero decir, porque si es la posibilidad audiovisual en Internet, eso estaría en cine o en vídeos. ¿Cuál es la característica? Voy a tratar de resumir todo lo que pueda, porque realmente aquí hacemos un trabajo pues de exploración científica, histórica, del origen de relación entre computadores o ordenadores y poesía, como digo, que empieza en los años 50, en donde por la razón que sea, el mundo de la informática ha estado muy interesada siempre desde el principio
en el reto de producir poesía a través de los ordenadores, a través de las máquinas, ¿no? Pues digo que esto es una historia, luego hay un libro que se llama La prehistoria de la poesía electrónica ya. O sea que parece muy nuevo, pero realmente estamos hablando de una tradición larguísima, ¿no? Que aquí no puedo entrar en detalles, ¿no? Entonces, lo primero, poesía electrónica es aquella que está hecha con ordenadores, ¿verdad? Pero no como los ordenadores como procesadores de palabras, sino donde intervienen realmente los elementos, las posibilidades creativas del ordenador a todos los niveles. O sea, hay programas que son generadores de poesía automática. Entonces, también en el libro hay un capítulo dedicado a la poesía automática, surrealista, vamos a decir, y a la poesía automática de los ordenadores, ¿no? Ha nacido también con esto un tipo de poeta nuevo, que es el poeta programador. O sea, que es un señor que es especialista en programación, pero que se dedica a la poesía, y eso, claro, obviamente no existía hasta los años 50, 60, ¿no? En general, la tendencia que hay es, la poesía electrónica es muy variada, hay muchos géneros, o sea, la idea es usar los recursos del ordenador, una parte de la poesía electrónica, los recursos del ordenador y mezclar imágenes, sonido y palabra. Eso, como tú dices, que no se puede hacer en el cine poema, en el cinema poema, o en el video poema, ¿verdad? Lo que pasa es que luego están todos los generadores automáticos de poesía, ¿no? Eso en Internet hay varios. Si ustedes ponen Poetry Generator, hay muchos más en español, generadores de poesía, ¿no? Estos generadores de poesía, hay algunos que son muy sofisticados ya, se alimentan no solo de la tradición de la poesía, que puede ser generadores que tienen una base de datos, como cualquier ser humano, o sea, los poetas, cuando nos hacemos poetas, hemos leído mucha poesía, ¿no? Pues estos programas de Internet, los generadores de poesía, tienen el acceso a una tradición poética muy grande y van generando automáticamente sus poemas. Pero hay más, hay algunos generadores que se dedican a buscar en Internet lenguaje para crear sus propios poemas, ¿no? Entonces, para resumir un poco lo que está pasando hasta este momento, hay lo básico que son programas hechos a propósito para, por ejemplo, generar sonetos. O sea, Pablo Gervás, que es un ingeniero que colaboró con nosotros, de aquí de la Universidad Complutense, ha hecho varios programas que generan poesía clásica de todo tipo, o sea, de todo, sextinas perfectas, sonetos perfectos, bueno, lo que quieran. Luego están esos generadores más creativos, que, por ejemplo, hay una antología en Internet que se llama Issue, Issue Number One, son 3.000 y pico poemas generados por un programa que está en Internet, como digo, que se alimenta del lenguaje, no solo de la tradición poética, sino de Internet. Y bueno, realmente en el mundo académico español, por supuesto, esto ni se conoce, pero ya en diferentes universidades inglesas, americanas, francesas, hay un campo, hay departamentos, en la CUNY, en la City University, no, en SUNY, en la Universidad del Estado de Nueva York, hay un departamento de escritura electrónica. No voy a entrar en la prosa, que es otro campo, que está también en explosión, ¿no? O en expansión, vamos a llamarlo. Pero en SUNY, el sistema ese, hay un departamento de escritura electrónica donde hay, por supuesto, especialistas en poesía. Entonces, lo que se plantea es la pregunta que parece una puta: ¿no puede un ordenador escribir un poema de amor o un computador? Pues sí. Nuestra tesis es que
lo que nos emociona es el lenguaje. O sea, realmente ese experimento lo hemos hecho varias veces. O sea, si tú le das a leer a una persona un buen poema y no dices que lo has escrito en un ordenador, la persona se puede emocionar. O sea, que un poema no se emociona, pero es el lenguaje lo que emociona, no el saber quién ha hecho o la historia. O sea, porque asumimos de una forma muy romántica que solo nos emocionan los poemas escritos por seres humanos, ¿no? Porque vemos detrás y nos identificamos detrás de esas palabras de un ser humano, ¿no? Pero si hay textos que anónimos de países como países de lengua árabe, de tradiciones orales, que no sabemos nada de los autores y nos emocionan bastante, ¿no? Pues con la poesía producida por ordenadores, generadores de poesía, pasa lo mismo. Hay un prejuicio, ¿no? Enseguida que sabemos que ya lo ha escrito un ordenador, nos alejamos un poco de la posibilidad de emocionarnos, ¿no? Eso es una cuestión que, supongo, con el tiempo cambiará, no sé. En todo caso, los que corren más peligro, esto va a convivir con la poesía analógica, como siempre, ¿vale? Los que están más en peligro son los poetas estos que se presentan a los premios, esos que hacen poemas de cajón, ¿no? O sea, esos sí están en peligro, porque pronto habrá generadores de sonetos para la Virgen, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Eso será facilísimo, ¿no? Pero plantea un lenguaje, pero plantea un problema teórico muy importante, una cuestión teórica que la plantea el culturalismo, es la lengua como una máquina independiente, vamos a decir, ¿no? Venga de donde venga la ordenación o la forma de ordenar ese lenguaje. Pero no puedo, la verdad que no puedo entrar en muchos detalles porque si no se hace muy largo. Pero si queréis hacer una pregunta o... ¿Tienes alguna pregunta? Para que... ¿Nos intriga esto de la poesía electrónica y digital y estas cosas? Es un campo fascinante, ¿eh? Yo no hago poesía electrónica porque no soy programador, pero lo he estudiado, ¿vale? Mucho. Sí, abordaría un tema que quiero decir, la relación entre máquinas produciendo conexiones de lenguaje, quiero decir, porque en definitiva hay una base de datos que es el diccionario con las palabras, las descripciones, etc. Es una historia que es muy antigua, efectivamente antes se hacía con máquinas industriales, físicamente bobinas cargadas con palabras, y entonces la máquina iba combinando cosas, y eso está en la literatura de finales del 19 ya empiezan a aparecer la obsesión. 18 también. Bueno, 18 probablemente si no. Por ahí estudiamos toda la relación. Eso es una obsesión de antiguo, ¿no? La máquina de trobar, como decía Antonio Machado, claro. Pero el tema es, digamos, hasta cierto punto lo que se busca es la posibilidad de lograr una sensibilidad artificial, una inteligencia artificial capaz de efectivamente combinar las piezas del lenguaje de manera autoconsciente, entre comillas, ¿no? O sea, generar una inteligencia artificial que sea consciente de su propia existencia y tal, porque si no serían simplemente programas de combinaciones entre posibles, y eso no tiene ninguna gracia, no tiene... Pero para el lector a lo mejor sí es. Bueno, sí, pero quiero decir, fuera de la anécdota de mira qué combinación más curiosa, pero no hay, me parece, ¿no? Te pregunto, el desafío está en dar con la sensibilidad artificial o... La inteligencia artificial. Sí, bueno, se está experimentando, ¿verdad? No puedo entrar en detalles, mucho con en el campo de inteligencia artificial, que no es mi campo, sino el de Carlos González Tardón, que está especializado en videojuegos y él ha trabajado sobre la política de los videojuegos y todo eso. Sabe más que yo de todo este campo, pero sí se está experimentando en el reconocimiento emocional de la voz, por ejemplo. O sea, se está experimentando, no, se está investigando en producir programas que hablen como seres humanos cambiando el tono de la voz. Eso no se está haciendo sencillamente para los poetas ni para el amor al arte, se está haciendo porque las grandes compañías quieren tener máquinas que cuando tú llames para alguna queja sepan cambiar de tono según el estado
emocional tuyo. Es decir, si tú te cabreas, la máquina va a decir, no se preocupe, bajará el tono, ¿no? O sea, de Telefónica, o sea, esta cosa, eso claro, va a poder tener un uso en la poesía seguramente, ¿no? O sea, te quiere decir que en ese sentido yo creo que sí, que en un momento dado las máquinas van a poder hablar con tanta emoción como los seres humanos, ¿no? Ahora, que organicen las palabras con la emoción de los seres humanos, no lo sé tampoco, ¿no? Pero lo más posible es que sí, o sea, y que vamos a convivir con este tipo de creatividad artificial, vamos a ver, bueno, igual que llamamos inteligencia artificial, creatividad artificial, que lo aceptemos o no lo aceptemos, quizás otras generaciones sí lo acepten con mucho gusto, no lo sé, ¿no? Pero están avanzando muchísimo en el reconocimiento, como digo, emocional de la voz, que puede ser un camino importante para la poesía. Porque yo no hago poesía electrónica, porque no sé. Pero fíjate que el concepto de poeta programador, ya en las vanguardias, Marinetti, por ejemplo, y todos los futuristas hablaban del poeta como operador, decían ellos. El poeta como operador, ya ni siquiera como un poeta, ¿no? Claro, el dadaísmo, por ejemplo, rechazaba todo, era arte casi, prácticamente todo lo que era humano, vamos a decir, ¿no? Y hablaban de los poetas como operador. O sea, que fíjate si viene de lejos, ya ese de, bueno, los futuristas sobre todo están más interesados en las máquinas. Porque no sé lo que va a pasar, realmente esto es un estudio histórico o historicista, vamos a decir, no, nosotros no damos ninguna opinión en el sentido de... Pero sí es una buena base para ver que es un campo que está en expansión y que es parte de la poesía de expansión. ¿Alguna pregunta más? Pues dejamos Pues, al inicio que se baje el estrado y departa con nosotros abajo con un vino. Muchas gracias a todos por venir.